Saludos, hoy hablaremos de la historia de los medios de transporte de carga, su importancia y cómo lo vamos a clasificar. Todas las sociedades han tenido la necesidad de trasladar objetos y mercancías y asimismo distribuirlos. En un principio el transporte era a pie, utilizando pues la fuerza propia de los humanos y posterior a eso surge la necesidad de transportar mercancía. Es por eso que entonces los humanos empezaron a domesticar a los animales. En un principio empezaron con el perro, pero pues este era insuficiente para el transporte de mercancía. Entonces empezaron a domesticar animales grandes, tales como el caballo, por ejemplo, y otros animales como el búfalo, que servían para el transporte de carga mediante vagones, por ejemplo. Pero esto era un poco lento y peligroso. Entonces a partir de allí surge la necesidad de transportar mayor mercancía, por lo que se crea la rueda. Eso permitía ya llevar mayor volumen de mercancía y a la vez de manera más ágil y rápida. Para el siglo XV llega el sistema férreo. Ese sistema férreo fue mediante la explotación de minas de carbón, las cuales impulsaron estos trenes, como los conocemos comúnmente, o también locomotoras. Pero después de ello, con esto de la explotación, llega lo que es la explotación del petróleo. Entonces empiezan a llegar los automotores y se empiezan a crear para el transporte de carga, como lo conocemos hoy en día, los camiones y todos ellos, que superaron mucho a lo que fue el ferrocarril. ¿Y por qué este no progresó? Porque tenía limitaciones en velocidad, en estabilidad, capacidad, y también los costos de mantenimiento eran muy altos. Entonces por eso es que no pudo surgir mucho y se quedó hoy en día el transporte terrestre mucho más avanzado. El transporte marítimo empieza con la canoa. Esta era impulsada mediante palas por los humanos. A partir de allí se crean lo que son las embarcaciones con velas. Estas se impulsaban a través del viento. Luego de esto empezaron a llegar las embarcaciones a vapor. Y por último llegaron lo que fueron los buques. Estos buques ya como último medio de transporte, los cuales vemos hoy en día que transportan los containers. Seguidamente vamos a ver lo que es el transporte aéreo. En 1919 se da el primer vuelo aéreo comercial. En consecuencia, para los años 20, el transporte de mercancía vía aérea se desarrolló rápidamente. Esto pese a que las empresas se dieron cuenta que si necesitaban transportar mercancía de poco volumen, era más rápido y menos costoso hacerlo por este medio. Entonces se dieron cuenta que era mejor que vía férrea o marítima. Las sociedades no pueden sobrevivir sin un sistema eficiente de transporte y carga urbano. Eso puede ser muy fuerte, pero yo lo digo porque, por ejemplo, la salud en la economía depende del transporte en carga. ¿Por qué? Por ejemplo, para llevar las mercancías a nuestro hospital más cercano, estos tuvieron que llevar por un proceso de carga. Entonces, vemos que muchas cosas que hacemos hoy en día dependen del transporte en carga. Pero el transporte en carga no siempre tiene cosas positivas. Algunas negativas como la destrucción del medio ambiente por los camiones y por los automóviles que transportan dichas mercancías. Pero todo no puede ser negativo. Por ejemplo, encontramos que la importancia del transporte en carga puede ser que es esencial para nuestra vida cotidiana. Día a día la necesitamos. Pensemos en un momento en que estamos, no sé, en una habitación, en una cafetería, en la universidad, en algún lugar. Todas las cosas que miramos alrededor fueron transitadas o llevadas ahí por un transporte de carga. Un camión, un vehículo tuvo que llevar esos productos a ese lugar. Por otra parte, la mayoría de actividades económicas dependen de los productores y consumidores de nuestro mercado. Por ejemplo, los supermercados, cafeterías y demás cosas dependen de los consumidores y productores, de todo el trazado que ellos puedan hacer.
Tomando un ejemplo del transporte de carga, podemos ver que en Estados Unidos, en Nueva York, hay más de 24.000 establecimientos de comida, de los cuales más o menos 18.000 de ellos hacen 3 o 4 pedidos diarios de productos frescos que pueden llegar a la ciudad para satisfacer el consumo en dichos establecimientos. Esto es traducido más o menos 70.000 a 90.000 transportes diarios dentro de la ciudad, algo que es impresionante y que genera empleos directos e indirectos para la población. Este transporte, como bien he dicho, necesita adaptarse a las necesidades del ser humano y de las personas. Por eso es que hoy en día en las urbes y en las ciudades comúnmente no nos damos cuenta del transporte de carga. ¿Por qué? Porque ya vive inmerso dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando el transporte de carga se paraliza, que los camiones en Colombia o en diferentes partes no transportan ese tipo de productos, se debe paralizar la economía. Y es allí cuando nosotros como personas nos damos cuenta de que es realmente importante. Por ejemplo, si se paraliza durante 24 horas, algunos alimentos perecederos no los vamos a tener. Y entonces es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta de esa importancia. Cuando tratamos de clasificar los aeropuertos de carga, suele ser algo difícil, porque se encuentran pocas cosas en donde se clasifiquen estos, pero encontramos una clasificación en donde son 4 tipos. El primero son los aeropuertos mega hub, que vendrían siendo los aeropuertos más grandes de carga del mundo. Por ejemplo, son los que tienen zonas económicas bastante grandes y que abastecen regiones grandes. Además, estos tienen operaciones y conexiones internacionales, regionales, internacionales, con muchas partes. Estos aeropuertos por lo general están situados, como dije anteriormente, en zonas estratégicas. El segundo tipo de aeropuerto es el aeropuerto express. Este es más reducido, la capacidad es un poco más pequeña, pero al igual tiene conexiones regionales y muy buena conexión. Un plus es que él tiene operaciones nocturnas mucho más sofisticadas. Y por ejemplo podemos dar el de Memphis, Estados Unidos. En estados como Estados Unidos, allá se pueden dar procesos de transporte de carga mucho más sofisticados que acá, y por eso se dan aeropuertos express. Como tercer aeropuerto encontramos los aeropuertos industriales. Esos aeropuertos por lo general son hechos por compañías y por empresas que manejan grande cantidad de carga o pueden manejar cantidades de carga de otras empresas. Un ejemplo es el grupo o el aeropuerto de Alliance de Texas. Es un conglomerado de empresas que hacen muchos movimientos diarios de carga en Estados Unidos y envían además países, y por eso ellos tienen un aeropuerto simplemente para ellos. Por último encontramos los aeropuertos secundarios de carga. Estos se encuentran muy cerca de los mega hub, que son los aeropuertos con mayor conexión, más grandes. La diferencia es que estos, aunque son más pequeños, pueden dar unas tarifas de carga más económicas, ya que... En la clasificación portuaria tenemos 3 tipos. El primero es el Landlord Port. En este tipo, la autoridad portuaria decide sobre el uso de las infraestructuras, pero las empresas privadas son las que se encargan de la gestión de esta. El otro tipo es el Toll Port. En este Toll Port, las empresas privadas solo se encargan de la gestión de lo que es la parte comercial, mientras que la autoridad portuaria gestiona la infraestructura y lo demás. En lo que es el Operating Port, ya las empresas privadas no tienen control de eso y la autoridad portuaria es la que controla toda la gestión del puerto. Dicho esto, el transporte ha sido parte fundamental del desarrollo como sociedad. Desde tiempo atrás hasta hoy,
sigue siendo vital y es importante para cualquier proceso productivo y económico de nuestra sociedad.